En esa ocasión había venido un holandés que había reclutado incluso gente que se convirtió en CEOs de Unilever y me había dado un consejo. Y déjame empezar por ahí. Y él me decía, Gabriel, cuando estás entrevistando a alguien y tú internamente lo estás empujando y ayudando a que sea el candidato, no lo contrates. Él es Gabriel Sander, la cabeza de recursos humanos para Casa Cuervo, esta empresa multinacional que representa de una forma muy importante a nuestro querido México. Y en el episodio de hoy nos enseña que todos hacemos recursos humanos aún aunque no tengamos una empresa. Este es un episodio repleto de aprendizaje. Nos habla de lo importante de escuchar a la barriga, este famoso gut feeling a la hora de entrevistar a la gente. Nos dice cómo las formas cuentan. No siempre es leer un currículum cargado de logros o de conocer a un individuo que tenga un coeficiente intelectual muy alto. Las formas cuentan. Y por último, nos habla de la importancia de ser transparente, de ser muy honesto a la hora de comunicarse con la gente que recluta como con la gente que despide. Yo soy Ricardo Mitrani. Y yo soy Jack Goldberg y esto es De Dientes para Adentro. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. Bienvenidos a este episodio de Dientes para Adentro, donde tenemos la fortuna de estar con Gabriel Sander. Gabriel es un apasionado de los recursos humanos y es el Chief Human Resources Officer para Casa Cuervo, esta multinacional con más de 30 marcas de bebidas espirituosas que todos hemos probado en algún momento. Y Gabriel tiene más de 30 años de experiencia en áreas de recursos humanos en compañías multinacionales como Unilever, America Online, Laureate International, y así que estamos seguros que nos tendrás que platicar todos los secretos de los recursos humanos. Bienvenido, Gabriel, es un placer tenerte con nosotros. Gracias y gracias por la invitación. Un gusto platicar con ustedes. Querido Gabriel, qué gusto de verdad. A ver, empecemos un poco por aquí. Decir José Cuervo es decir tequila y de alguna manera esto es decir de México para el mundo. Uh-huh. ¿En cuántos países hay presencia de José Cuervo? ¿Y en cuántos países tienes gente que coordinas? Sí, mira, la respuesta va en dos lados y como dices, yo creo que una de las razones por la que decido unirme es precisamente porque yo creo que pocas marcas tan icónicas del país para el mundo. Y eso yo mismo no lo sabía hasta que empecé a estudiar cuando empezó mi proceso. Vendemos en más de 100 países productos, no todos nosotros directamente, pero sí te puedo decir que hoy tenemos operaciones directas, obviamente en México, tenemos gente en Brasil, tenemos en Estados Unidos una operación muy grande donde también hacemos algunos productos, destilamos también por allá. Tenemos en Irlanda la destilería y son detalles muy lindos porque en Irlanda tenemos la destilería más antigua del mundo que tuvo una licencia. Es una destilería que inició en 1608. A la vez tenemos la destilería más antigua de toda América Latina, que es la Rojeña, que data de no quiero mentir, pero de 1700 y fracción, si no me equivoco. Entonces, tienes mucha tradición en todo esto. También operamos en países como Australia, en Inglaterra, y en algunos lados son más pequeños equipos que lo que están haciendo es impulsando la venta y el movimiento del producto, ¿no? También que se conozca, porque mucho de lo que tienes que hacer es estar en el lugar donde está la gente para promover tu producto, para que conozcan, sobre todo el tequila, que mucha gente está acostumbrado, cree que es solo para echarte shots y no a degustarlo y a conocer un producto que es igual de competitivo y con la calidad que puede tener un coñac o un whisky también, ¿no? Que también manejamos nosotros. Más o menos es lo que somos, además de que lo que poca gente sabe es que también plantamos mucho de nuestro agave. Entonces, desde el agave en México, donde tenemos a más de 7,000 jornaleros, hasta esto que les estoy contando, pues es una empresa más o menos de 10,000 personas. Y la gente que tienes en estos países, como hablas de Australia, Inglaterra, Irlanda, ¿buscas que sea talento local o son mexicanos que viajan entendiendo el producto a dirigir los equipos desde allá? La mayoría son locales. Sí hay algunas personas que terminamos moviendo
tanto por capacidades y, como bien dices, por conocimiento de la empresa y de producto, ¿no? Pero yo te diría que en general la gran mayoría son gente local. De los equipos que tienes distribuidos por todo el mundo, ¿hay uno de ellos que te cueste más trabajo, donde tú digas, híjole, aquí la comunicación está más compleja, o tú crees que es algo bastante homogéneo? Yo creo que sí necesita un profesional de esto cuando ya te vas a algo global, sí necesita ser adaptable. Y yo creo que la fortuna que tuve en cómo se desarrolló incluso mi carrera fue precisamente que tuve la oportunidad de colaborar con varias culturas, en algunas incluso vivir. Me tocó vivir en Brasil, viví en Estados Unidos, viví en Canadá, viví en Colombia. Wow. Pero también en una compañía como Unilever, donde interactúas con gente de la India, donde hay operaciones muy fuertes. Entonces yo te diría que la adaptabilidad cultural sí la vas también aprendiendo. Creo que uno mismo trae o no trae ciertas cosas a la mesa, como el aprenderlo, como el ver, digamos, tus fortalezas y cómo es que es mejor jugar el juego, digámoslo así. Yo te diría que hoy día, hablando por mí, me es fácil entender culturas y entrar. Entonces, yo te diría que hoy para mí es igual de complejo, pero son formas muy diferentes. Aquí son como que dos cosas, ¿no? Porque por un lado está la cultura de la región donde tienes a la gente, pero por otro lado está la cultura empresarial, ¿no? Porque, por ejemplo, una cultura como Unilever, como Procter & Gamble, híjole, parece mentira, pero a ratos como que inclusive están endoctrinados de alguna manera, ¿no? Como que hay una forma de comportarse. Y si eso lo contrastas con, pues, la cultura regional del lugar donde están, pues también me parece como que es una danza para conectar con el talento, conectar con la gente y dar a la gente posibilidades de desarrollarse y de ser lo mejor que puedan, ¿no? Y tienes razón, yo creo que hay compañías donde el modelo de empleado es más de molde, ¿no? Se sabe que funciona y que no. Y como dices, incluso dentro de sus culturas, yo creo que hay peculiaridades que los hacen muy adecuados para una empresa u otra. Yo te diría que en donde estoy ahora, y Cuervo es una empresa ya multinacional, pero que realmente llevaremos unos 15, 16 años haciéndonos multinacionales. Éramos una compañía que hacía el producto y exportaba. No forzosamente teníamos a las compañías en los otros países, sino distribuidores. Entonces también la gran diferencia es que todavía estamos en un punto donde las subculturas, llamémosle así, son preponderantes. Son igualmente importantes, pero conseguir ese balance entre lo global y lo local, yo te diría que es parte de mi reto, hablando culturalmente. Mientras que en un Unilever, etcétera, el paraguas global ya estaba por hecho, ¿no? Entonces, lo demás eran individuos acomodándose uno a otro, pero en un digamos, territorio muy bien demarcado. Que obviamente facilita mucho la interacción, ¿no? Me imagino que es un descanso cuando tú migras de una línea donde casi que es clonar a individuos transregionalmente porque tiene que caer dentro de un paraguas, a hacer ese híbrido de entender dónde está la cultura de Cuervo, pero también la cultura de la región donde se mueven las personas. Sí, yo creo el reto es bien diferente, porque cuando me cambiaba yo de país, a fin de cuentas sabía que el 80% de lo que yo tenía que hacer ya lo entendía, porque Unilever es Unilever. Entonces sí tenía yo que aprender cuando llego a Colombia de cómo operaba el negocio de Colombia, de la cultura del colombiano para poder penetrar, pero lo que era Unilever, las formas de trabajar, el cómo se entregaba, el cómo nos medían, estaba dado por hecho. Acá tienes que llegar y también me pasó un poquito en mi empleo anterior, que era una empresa de contract manufacturing, muy distinto, era muy intensiva en fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, allí sí tenías que entender cómo ibas a empezar a hacer la diferencia, mientras que en las multinacionales, pues, insisto mucho, ya está. Es más, ya sabes el camino que tienes que recorrer en donde te están mandando más o menos un reto, y lo demás es adaptabilidad cultural y empezar a hacer la diferencia. Es como yo te diría que lo leo, y por lo tanto sí es más complejo y entretenido lo que tengo que hacer hoy día, ¿no? Y estos perfiles que dices que buscas, que no son clonados como en tus otras empresas, que son perfiles más específicos, auténticos, ¿qué es lo que buscas
cómo los buscas y qué diferencias hay entre cada una de las regiones en las que estás trabajando. Yo te diría que lo primero que estás buscando es la competencia específica para la posición que buscas. Yo creo que ese sí es lo primero. Tienes las habilidades para desempeñarte en la posición que estoy buscando. A partir de ahí, yo lo que les diría es que el arte es empezar a ver si esta persona que sabe hacerlo puede o no encajar en nuestra cultura y forma de pensar. Yo creo que el arte de reclutar es empezar a ver si ese engranaje se va a dar entre el individuo y lo que la empresa busca. Y ahí es muy amplio porque es no solamente de convivencia, es un tema de ética, es un tema de estilos, de formas incluso. Y yo te diría que eso es en toda organización. Leer cómo es tu organización para encontrar esa gente que encaja o no encaja es parte del arte y de lo que uno tiene que respetar y aprender cuando llega a una organización nueva, a cualquiera que sea. Olvídate que ahora me cambié. Entonces, competencia, ese encajar o no en la cultura. Y yo te diría que a partir de ahí ya personalmente busco mucho que tengan hambre de crecer, hambre de hacer, ¿no? Yo siempre digo que es mucho más fácil frenar que empujar. ¿Cómo percibes o qué preguntas haces en una entrevista para medir si la persona tiene hambre? Sí, claro. Déjame irme, por ejemplo, cuando estás buscando recién egresados. Cuando estás buscando recién egresados, todos quieren emplearse, ¿cierto? Todos te van a decir, y un ejemplo es que haces la pregunta, ¿y por qué te debo de elegir a ti? La gran mayoría te dicen, es que yo soy como una esponja, pero quiero aprender, pero quiero hacer. Y preguntas que la verdad a veces podríamos entrenar mejor a los chavos y a las mujeres para sus entrevistas. Y viene eso de cajón, pero lo que yo empiezo a ver es, mientras fuiste estudiante, ¿qué más hiciste? A mí el 10, el 9, 8 de promedio me habla de dedicación en el aula. Y es muy valioso, pero no me predice personalmente si vas a ser un mejor o un peor colaborador. Lo que quiero ver y a lo que me enfoco, ya viendo a tu pregunta, es a ver qué actividades extracurriculares hacías. Estabas en equipos deportivos, te involucraste en alguna asociación de alumnos. Hoy es bien lindo ver cómo un montón de gente se involucra en organizaciones no gubernamentales para hacer la diferencia en educación, en niños. Y allí es donde empiezas a ver si eras una persona inquieta, con ganas de hacer la diferencia, contra alguien que estudió, tiene muy buen promedio, pero a lo mejor no empezaba ya a dar ese extra en lo que a su propio desarrollo y forma de ser. Entonces ese es el tipo de cosas, tanto vía preguntas como en experiencias, ya que yo empiezo a buscar, hablando, por ejemplo, de la gente joven. Y ya conforme vas avanzando en la carrera, puedes ir viendo qué tipos de proyectos te fuiste metiendo. Cuéntame, porque muchos se enfocan a su posición, pero es mucho más simple conforme tienen experiencia, no, pero cuéntame cómo influencias, cuéntame un poco cómo tú, entregabas, pero cómo también sobreentregabas o qué hacías en tu organización para incluso recrear tu puesto. A veces te entregan un puesto, es una cajita, ¿no? Pero tú tienes la oportunidad de irlo moldeando también conforme a tus atributos y conocimientos. Y ahí es en donde me enfoco para ver si esta persona todavía quiere crear contra otros que lo que ya quieren es irse por algo más estable. Ojo, para todo hay posiciones. Entonces tienes que hacer ese match entre lo que estás buscando específicamente para la posición. Es alguien que necesito y que tiene mucho hacia dónde irse. Y para terminar, yo te diría, hay áreas donde tu organización no es forzosamente, déjame decirlo así, José Cuervo, tienes que tener un área robusta de recursos humanos y de finanzas, pero no es un área enfocada a los recursos humanos y a las finanzas, no es el producto final. Entonces, las trayectorias que te va a tener una persona en mercadotecnia y en ventas, en términos profesionales, van a ser, o en el área de operaciones, que también para nosotros es muy importante, en el supply chain, puede ser mucho más robusta que una carrera en recursos humanos que va a ser corporativa, que puede ser muy completa, pero que en algún momento, digámoslo así, los techos son un poquito
más bajitos, porque de nuevo, tu producto es otro. ¿Quieres dedicarte a recursos humanos para ser un gurú? Normalmente te vas de consultor. Y entonces ahí es donde vas adaptando la búsqueda entre perfiles, posiciones. Y pauso ahí porque no sé si contesté con eso un poquito. No solo contestaste, es un placer escuchar todo lo que dices y nos has dado tanta información. Y el primer impacto que yo recibo es cuando hablas del arte de reclutar. Y me gusta mucho una frase que dice que el problema con lo obvio es que no es tan obvio. Y justo conforme estabas tú narrando, te imaginaba la cantidad de gente a la que tú has entrevistado. Y imaginaba lo calibrado de tu escáner a la hora de tu preguntas y respuestas, escuchar las respuestas y también filtrar lo que te están diciendo, porque al final del día uno se presenta en una entrevista, pues siempre vendiéndose lo mejor que se puede. Uh-huh. A nosotros nos gusta aquí muchísimo un libro que escribe Patrick Lencioni que se llama The Ideal Team Player, ¿no? Y sí. Habla de 3 cosas que son justas las que tú dijiste, ¿no? Habla de, bueno, no menciona esta palabra humildad como tal, pero me parece que es fundamental, pero sí habla él de hambre y habla de inteligencia interpersonal. ¿Cómo es que una persona juega un rol y cómo se interrelaciona con los demás? Cuéntanos de una vez que te has equivocado, que tuviste un poker player que te vendió una historia y que se salió completamente de la realidad y que tú dijiste, híjole, este cuate sí me late o esta persona me late y te conseguí un problema. Es una historia de la que me acuerdo mucho, Ricardo, y espero dártela con un consejo que me habían dado y que ignoré. Por favor. Entonces déjame primero contarte el consejo. Yo estaba a cargo del reclutamiento en Unilever, y era el reclutamiento para el programa de trainees. Unilever y todavía hace un reclutamiento ahora más también para estudiantes, muy agresivo para esa gente que visualizas que puede crecer hasta una vicepresidencia en un tiempo determinado. Y la verdad es que esto del reclutamiento y, como dices, ese escáner, creo que lo tengo bien. Y en esa ocasión había venido un holandés que había reclutado incluso gente que se convirtió en CEOs de Unilever y me había dado un consejo. Y déjame empezar por ahí. Y él me decía, Gabriel, cuando estás entrevistando a alguien y tú internamente lo estás empujando y ayudando a que sea el candidato, no lo contrates. Si tú te estás autojustificando a por qué sí es la persona, ¿no? Y le sumas más de lo que quizás te está dando en tu entrevista, no lo contrates. Wow. 2 semanas después llega un chico, era un programa que se llamaba el Business Week y encontrábamos 50 chavos en todo el país, universidades públicas, privadas, y los llevamos a un programa de inmersión de 1 semana, los íbamos conociendo y veíamos quién podía de allí pasar después a ser candidato al programa de trainees. Y hubo un chico que en la entrevista me decía todo lo que quieres oír. Yo muero por entrar a Unilever, soy la persona... Y algo yo decía, híjole, es que tiene muchas ganas, pero algo no me latía. No me preguntes qué es. Es verdad eso, el famoso gut feeling, y la barriga sí te habla. Y ignoré el consejo que me habían dado 2 semanas antes. Y dije, no, sí, me cayó bien, tienes ganas. Me dijo lo correcto. Fue al Business Week. No todo chico del Business Week iba a ser trainee, pero definitivamente durante el momento yo solito sabía que no está a la altura de los otros. Y lo peor fue que cuando le dijimos ya no vas a pasar al proceso para ser seleccionado o candidato para el programa de trainees, bueno, fue un drama que me corroboró que yo sabía que no era, que no tenía ese fit que les estaba contando, aunque no te lo pueda describir. Y me falló completito. Te puedo contar otros que no se han dado, pero para mí este me marcó porque hay algo donde cuando conoces lo que estás haciendo, la posición y sobre todo a tu organización, no debes de ignorar que si algo no te late, mejor no, porque no va a estar bien. Y son vidas. Aquí no era alguien que renunciaba a su empleo ni nada, pero imagínate cuando es alguien que igual iba a tomar la decisión de renunciar y tú sabes que igual y no es y lo forzas porque tienes urgencia de tener a alguien en la vacante. Peor error que puedes cometer. Entonces esa te lo cuento, me marcó. Esto pasó hace muchos, 25 años, yo creo por lo menos, y la tengo tan viva que es, bueno, es la que me gusta contar. Qué bueno, Gabriel. Wow.
Pues todos hemos estado del lado del entrevistado, o la mayoría, y algunos de nosotros tenemos la posibilidad de estar del lado del que entrevista. ¿Qué tips o recomendaciones tienes para poder crear estas preguntas poderosas o estas preguntas que tengan profundidad, aparte de las tradicionales que ya se volvieron muy cliché, pero cuáles son esas preguntas que realmente tú usas como parámetro, y si nos puedes complementar con cuáles son las respuestas que crees que deba de poder contestar a alguien una pregunta así? Obviamente tienen que personalizarla, pero ¿por dónde va el camino? Sí, como dices, a ver, si yo te resumo más o menos como entrevisto, siempre me gusta empezar con que me hagan una síntesis de su carrera. No importa en qué nivel de profesional o de vida profesional estés, siempre me gusta esperar y preguntar que me hagas una síntesis y hago una pregunta muy simple. Si te encuentras a Jack o a Ricardo que no ves desde que te graduaste y te preguntan cómo vas, ¿cómo les contarías tu carrera profesional en 5 minutos? Y ahí empiezas a ver precisamente si pueden o no sintetizártelo, ¿no? Y irte al grano. A fin de cuentas tienes tiempo finito. Y mucha gente en las entrevistas, en el afán de darse a conocer, se extiende de más. Entonces yo te diría que ese es el primer tip. Escucha, lo que te están preguntando, y de allí piensa. A veces hacer pausa es importante, ¿no? Y no estoy hablando de 1 minuto, pero reflexiona y que se sepa y que vean que estás estudiando. Esa me gusta mucho. Tienes muchas técnicas, pero yo te diría que hay 2 o 3 que me encanta hacer y que no tienen bueno, sí, una tiene que ver con cuando la gente trabaja. Siempre me gusta preguntarles: si tú te vas de donde estás hoy, ¿qué extrañarían de ti? Qué lindo. Y esa es una forma, porque hay preguntas muy trilladas donde todo el mundo está preparado. ¿Cuáles son tus mayores virtudes? ¿Cuáles son tus mayores defectos? Y cuando la haces de otra forma, simplemente la gente reflexiona y no se puede ir a su respuesta de cajón. Y el ver tus atributos a través de lo que crees que otros dirían de ti, no solamente es refrescante, te hace pensar, ¿no? Y hablabas, Ricardo, de la humildad. Y hasta en esa respuesta empiezas a ver cómo la persona te demuestra, ¿no? Porque yo aprendí con el tiempo que la humildad no se enseña, ¿no? La traes o no la traes. Y entonces en esas donde los haces pensar a través de los ojos de otro, me encanta, porque normalmente te dicen cosas muy buenas. Entonces, más que prepararte, ya que es estar listo para de nuevo, ¿no? Conocerte, conocer cómo eres con otros y poder contestar. Para un estudio, gracias a Dios, para una entrevista no se estudia. Tienes que estar preparado con lo que eres tú y ser auténtico, ¿no? Entonces, esa me gusta mucho hacerlo. Me gusta mucho preguntar directamente: oye, si alguien no es tu fan, ¿qué me diría de ti profesionalmente hablando? Porque de nuevo, no en todos lados tenemos gente que nos apoya y vamos a llamarle detractores o gente con la que no había la química. Pero forzar a que también se te dé una respuesta te lleva a un tono de humildad. Por A o por B es que quizás yo no le caía muy bien. Y a lo mejor hay un contexto y hay gente que le gusta explicar un poquito más y está perfecto tener contexto. Pero de nuevo, sea autocrítico y dime que no eres monedita de oro y que por lo tanto va a haber gente que a lo mejor si le llamo a pedir referencias, no todo va a ser lo mejor. Y creo que mostrar de nuevo, esa humildad y esa habilidad de reconocerte en las áreas donde a lo mejor pues no caes también dentro de una organización también es importante. Y por último, siempre me gusta preguntarles ¿por qué tu familia, los tuyos, tu círculo extendido ya fuera del empleo están orgullosos de ti? Y de nuevo, te forza a verte a través de los demás. Pero ya cuando te estoy preguntando de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tus hijos, de tu esposa, de nuevo, creo que te hace o me ayuda más a ver al individuo como es, que las respuestas de cajón de una entrevista que probablemente ya tienen preparadas. Esas son de cajón. Y el último tip que les puedo dar es: estructura tus preguntas para cualquier posición de forma que puedas hacer casi siempre las mismas preguntas a los diferentes candidatos, porque entonces puedes comparar. Y si algunas se te desvían, pero ten una estructura de entrevista que puedas replicar
de forma que te sea más fácil comparar notas y comparar candidatos para tu toma de decisiones. Sería un poquito lo que les puedo dar en ese sentido. Uno de los temas que a mí más me está jalando y apasionando es este concepto de la autoconciencia, del self-awareness. Y me he echado un buen clavado y he leído mucho y más leo y más me doy cuenta de lo poco self-aware o de lo poco que nos conocemos a nosotros mismos. Uh-huh. Hay este libro Insight de Tasha Eurich, que inclusive es clarísima a través de su investigación, que habla de que la gente se conoce o nos conocemos mucho menos de lo que imaginamos. Pues cuando un individuo asiste a una entrevista, pues me imagino que tú partes de la premisa que a lo mejor no se conoce tan bien y nada más te da un poco, te espolvorea la superficie, ¿no? Entonces esta línea de preguntas es la que de alguna manera te permite entrar a áreas donde pues los invitas a una reflexión completamente diferente, ¿no? Completamente, porque tengo el tema de skills. Además, recuerden, yo soy recursos humanos, entonces yo no soy el especialista en impuestos o el especialista en cadena de abastecimiento como para poder irme a fondo, aunque entienda y pueda hacer preguntas básicas. Y por cierto, las tengo que hacer. Digamos que de una entrevista completa, 40% tiene que ser enfocada a lo técnico, aunque no soy experto. Todo lo demás, Ricardo, es exactamente lo que dices. No, y cómo, bien, a fin de cuentas vas a ver un candidato 3, 5, 6 veces en total, no todas las ves tú. Y a partir de ahí es un salto al barranco. ¿Le entramos o no le entramos? Las dos partes, el candidato también recluta. Entonces, ¿cómo hacerle para ver esto que estás diciendo? Y como te digo, es autocrítica, ¿no? Y de nuevo, virtudes que verlas a través de preguntas un poco menos esperadas. Para mí me ha resultado en muchos años y sale a la luz y no las cambio en toda gente que se venga a entrevistar conmigo. Entonces algunos de los que están escuchando algún día me conocen, pues ya saben qué preguntas les voy a hacer sin duda, ¿no? ¿Y qué tanto se aplica esto mismo? Hablabas del estudiante, de la persona que tiene esa hambre. ¿Cómo se aplican estos conceptos a alguien que lleva 20 años de experiencia y cómo fluye la entrevista de forma diferente cuando estás reclutando a alguien para un C-level o para una posición más ejecutiva? Y mira, es bien curioso. Y aquí te hablo por mí, Jack. Es exactamente lo mismo en el sentido de que lo auténtico sale o no. ¿Cuál es la diferencia ya con un C-suite? Que te puedes meter mucho más a los resultados y al cómo se dieron ciertos resultados que con una persona más joven, ¿no? Digamos que al joven o a la gente de poca experiencia, tienes tú que llevarlos mucho más de la mano para ver al individuo y para ver su adaptabilidad y su capacidad de aprender, etcétera, etcétera, para decirle apuesto contigo porque estoy muy claro que es muy probable que la empresa te va a dar mucho más a ti en términos de conocimientos, de habilidades. Y tú lo que nos vas a traer es todo lo demás, ¿no? Tu entusiasmo, tu innovación y tu entrega para darnos lo mejor posible. Entonces, con una persona joven, digamos que el arte es uno adaptarse a ver y a intentar predecir que eso se va a ir dando. Con un C-suite lo que he aprendido con el tiempo es que... Perdón que te interrumpa, explícanos qué es C-suite para los que no saben. Se puso muy de moda, pero digamos que los chiefs, la gente que está en la primera línea de una organización, tienden a llamarse Chief Supply Chain Officer o Chief Financial Officer o Chief Human Resources Officers. Entonces les ponen el C-suite, llamémosle la primera línea de una organización. Pero también, y qué bueno que hiciste la pregunta, porque más que explicar, en niveles más altos, no solo para los de primera línea, lo que yo te diría es que la parte técnica y de habilidades, nadie sigue creciendo en organizaciones si fuera poco apto, ¿no? Entonces llega un punto donde en estos niveles, y fíjate cómo vamos a llegar a lo mismo que con la gente joven. Aquí ya puedes obviar que muchas de las habilidades de la función para los que las estás buscando las tienen, porque las adquieres en 25 años de trayectoria, en empresas de renombre o en empresas pequeñas, todo lo que tú quieras, eso lo puedes casi asumir y de nuevo entran tus compañeros en la parte técnica para entrar. De nuevo a lo que uno se enfoca para estas posiciones es ¿hay o no hay química? A la gente en altos niveles de las organizaciones a veces salen por resultados, pero muchas veces los factores por los que las cosas no se dan es por química.
entre el líder y colaborador. Y entonces mi foco, si se fijan, a uno es buscarle el potencial y cosas que no tienen que ver con lo que todavía no aprenden a hacer, y al otro es buscar, vas a poder tener la química y la forma, porque de nuevo son decisiones de vida. Que afuera hay mucho el tema de la humildad, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Estilos y dónde necesito que seas fuerte, pero a ver, cómo empujas y cómo también a veces te retraes, ¿no? Cómo lideras. Por cierto, también voy a poder verificar. Entonces tú puedes venir y echarme un discurso precioso sobre lo que has hecho y el gran liderazgo que tienes. Con experiencia es muy fácil también ya poder ir y ver referencias y que no te estén cuenteando. Entonces es un juego de transparencia, pero a fin de cuentas, si me preguntas a mí, Gabriel, es atinarle a la química. ¿Y qué tan importante o qué porcentaje le pones al individuo como persona versus la parte profesional? O sea, si tuvieras que asignarle un porcentaje a cada una de estas áreas, ¿cómo lo dirías? Yo te diría que cuando yo estoy entrevistando, el 30% de mi tiempo lo enfoco hablaba 40% en la entrevista, pero el 30% de las respuestas profesionales es a lo que me enfoco. Todo lo demás es el individuo. Todo lo demás es el individuo. ¿Y qué áreas crees que puede trabajar alguien que está buscando empezar una carrera profesional para poder reforzar esa área de individuo? O sea, hablaste de actividades extracurriculares y nos puedes dar algunos más ejemplos de algo que a ti te llama la atención como positivo. Mira, yo te diría que creo que de los jóvenes lo expliqué bastante, ¿no? No es que vayas a tener 15 años de experiencia, es que tienes que ser inquieto y mostrarlo a través de estas decisiones. Yo creo que conforme vas creciendo en los escalafones, personalmente creo que tienes que mostrarte que eres una persona, déjame decirlo así, familia. No es que si la tienes o no, si eres papá o no eres papá. Pero tus conceptos a veces de familia, porque a fin de cuentas cuando eres miembro de un equipo, muchas cosas se traslapan, ¿no? y se replican, digámoslo así. Aquí sí, ¿cómo lideras? ¿Cómo trabajas con tus equipos? ¿Cómo tiendes tú a dar información formal e informal a tus equipos? ¿Cómo tomas tú también información que te pueden estar dando? ¿Qué tan abierto no eres a la crítica? Entonces, si tú me dices a mí ya cómo prepararse mejor para una entrevista, porque lo que traes, lo que no, discúlpame, pero no lo vas a poder desarrollar en 2 o 3 días, es de nuevo, y lo decía Ricardo, sí te tienes que conocer lo suficiente para contestar con toda transparencia. Yo lo que digo, mi obligación como gente de recursos humanos es darte la mayor información posible para que si tomas una decisión de venirte, cuando entras a la organización no tengas sorpresas. Oye, somos recios. Oye, no, nos la pasamos muy bien. Que cuando llegues, oye, tu equipo está deshecho. Que cuando llegues nada te sorprenda. Lo mismo busco de un candidato. Y eso sí, cuando me quieren ver la cara, lo veo clarito. Entonces yo lo que diría es, sé honesto. Cuando hay errores también se pueden mencionar. Me habla mejor alguien que reconoce en dónde fue que las cosas no le salieron igual de bien. Me habla mucho más de esa reflexión que solamente decirme KPIs de lo bien que lo hago en mi vida, etcétera, etcétera. Yo te diría que es autenticidad y sí ponerte como eres de una manera franca para que la otra parte te pueda ver. A ver, Gabriel, tú eres la persona que le da la bienvenida al candidato. Sí. Pero también eres la persona que le da la despedida. Entonces te reencuentras con este individuo después de una trayectoria que puede ser X o puede ser Y, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que nos cuentes un poco de la complejidad de la despedida, sobre todo cuando es un individuo que pudo haber funcionado y no funcionó, pero uh-huh. y que tú diste su voto de confianza y que acabó por no cuajar. Las formas siempre cuentan. Yo lo que te diría es que efectivamente el despido es de las cosas a lo que nunca me voy a acostumbrar. Y he hecho desafortunadamente miles y miles, y muchos personalmente. Y también he dicho que el día que me acostumbre o no sienta nada, me tengo que cambiar de profesión.
yo te diría, Ricardo, tienes que tener los elementos claros para comunicar una decisión sin atropellar al individuo. Yo te diría que hay 3 tipos de despidos, si quiero simplificar, y estoy hablando de bote pronto, pero yo te diría, hay despidos masivos donde no tiene que ver, donde se tienen que tomar decisiones, hay empresas que de otra manera no van a subsistir, y en esos, digamos que tienes un mensaje que puede ser un poco más estándar, duele igual, pero es menos individualizado, ¿no? Porque a fin de cuentas los volúmenes te muestran pues que no es específico de ti, que es una decisión de compañía. Tienes gente que se tiene que ir muchas veces por temas éticos o por un mal desempeño que fue documentado, y ahí es, digamos, en ese sentido un poco más simple estructurar las razones de salida para que hagan sentido, no para que gusten, ¿no? Cuando alguien, como le digo a la gente con la que colaboro, incluso con gente que no esté bien en nuestra área, no surprises. La gente tiene que saber cuando no empieza a entregarte conforme esperamos, tienes que irle avisando dónde nos está y haber hecho lo posible para ayudar, siempre con un límite. Si hay sorpresa, tienes que saber que a lo mejor no te escucharon, pero realmente si no hiciste lo que tenías que hacer antes, entonces eso también lo vamos a hablar en tu evaluación de desempeño como líder, porque no puedes tener, o sea, también se lo tienes que cobrar al líder. Entonces esa es la segunda, pero ahí tienes un racional y sigue siendo muy duro, pero por lo menos le pones un poquito de causales, ¿no? Y de nuevo, siempre con un tono de educación y de ver para frente. Ya hay un tercero que es más difícil, porque sí es verdad que a veces tiene que salir gente simplemente porque las relaciones ya no dan. Y a lo mejor la gente está dando el resultado. Y déjame contarte, en una ocasión, a mí ya me tocó estar involucrado en la salida de una persona a la que además yo quería mucho y que su salida no era por desempeño. Los números de la organización eran fantásticos, el ambiente era muy bueno, pero simplemente el fundador de la organización no tenía la química y no lo veía con el tipo de gente con la que él quería estar. Así de simple. Y ahí es donde las formas cuentan. Porque él me sacaba el Excel y yo le decía, no, es que si te sigues enfocando allí nunca vas a encontrar la razón. Y no hay mayor razón que esta que te estoy diciendo. Y es muy duro, pero eso me permitió también en el proceso como función, pero también como amigo, que empezáramos a ver para frente y para ver cómo entonces salir de esta. Lo administrativo se iba a cerrar, pero cómo ayudarle a dar el siguiente paso y cómo ayudarle a encaminarse para que no nos quedáramos en ese ciclo de la depresión por la noticia. Las formas cuentan, Ricardo, ese sería mi mayor tema, aún en los momentos más duros, aún con alguien que robó, aún con alguien que ha hecho cosas, las formas siempre son importantes, porque como dices, a las 2 semanas te los puedes encontrar en la calle y nada mejor que, a lo mejor no te van a saludar, pero que no te puedan recriminar que no hiciste todo para tratarlos dignamente. Y este tema que tocas es un tema muy sensible, a los que nos ha tocado y a los que nos están escuchando, que nos ha tocado dar esa mala noticia, sabemos lo fuerte que es y lo que también puede causar emocionalmente en uno mismo. ¿Cómo le haces tú para manejar el tema personal, emocional, de no llevarte esta angustia, esta depresión, esta ansiedad a casa y que el estar despidiendo gente seguido por la naturaleza de tu trabajo te acabe afectando a ti y a tu familia? Entender las razones que les acabo de explicar. Por eso me gusta siempre deshebrar, ¿no? O fue masivo, o fue por específicamente esto, o fue por química, pero en el momento en que yo mismo puedo racionalizarlo de una manera más fría y un poquito más desmenuzada, me da paz. No lo hace más fácil, pero como dices, Jack, me permite no llevármelo a la casa, porque a fin de cuentas, cuando hablo con alguien y lo veo a los ojos, tengo que decirle cosas que son. No, como dicen, no de dientes para afuera, al revés. Tienes que realmente decir las cosas de manera respetuosa, pero como son. Y eso para mí es lo que me ha permitido
no cargar con eso mucho tiempo, porque sí se te queda un par de días. Y te digo, también me ha tocado hacerlo con amigos, gente con la que me iba a comer todos los días y nos reíamos juntos y de repente ser yo quien los estaba ayudando a salir. Y esas se te quedan más, pero si racionaste y entendiste tú, tanto en la forma en que lo vas a comunicar, pero la forma en que te lo vas a guardar, a mí me ayuda mucho asegurarme de entender esa razón. Pocas hay que son injustas. Y estas que te hablo de química no tienen nada que ver con justicia, pero también es una razón que no podemos ignorar. Es así de simple, relaciones humanas. Pues gracias por esta cátedra que nos diste de, como decía Ricardo, tanto de contratar, pero también de despedir, y nos acabas de dar una clase increíble, así que muchísimas gracias. Y cambiando de tema, un tema muy interesante, la pandemia. Sabemos que llevas un año en Cuervo, pero ¿cómo fue la pandemia para ti en el tema donde estabas trabajando en recursos humanos? ¿Y cómo fue para Cuervo, que ahora estás ahí, que sabemos que hubo un boom en ventas de alcohol durante ese tiempo? ¿Y qué cambios hubo dentro de la empresa y cómo se adaptó para las nuevas tendencias y nuevas realidades laborales después de esta pandemia? Sí, mira, déjame irme primero a la pandemia en donde estaba yo. Era una empresa, lo que lo hizo muy desafiante. Para darles una idea, simplemente yo tenía una posición que veía fábricas en las Américas para una división de esta compañía que se llama Jabil. Para ponerles un poquito la dimensión, nuestras fábricas en Guadalajara en ese momento tenían aproximadamente 11,000 personas y en Chihuahua como 3,500, 4,000. Y entonces cuando llega la pandemia, entre que no sabías cuánto iba a durar, etcétera, yo te diría que empezó el shock, pero teníamos una ventaja, teníamos fábricas en China. Entonces todo lo que estaba llegando de China nos podía ser compartido en horas. Entonces todos los protocolos que teníamos que implementar nos ayudaban porque había una premisa: no cerrar las fábricas. En estas fábricas la mayoría de los productos que se estaban haciendo eran esenciales. Parece que no, pero imagínate lo importante que se volvió. Bueno, además de que hacíamos cosas médicas o para equipos médicos, la telefonía celular estaba haciéndose antenas de 5G, por ejemplo. Entonces hubieron productos que empezaron y que eran muy necesarios. Impresoras para hospitales se seguían necesitando. Entonces había que tener una continuidad y estos miles de personas llegaban a sus edificios a trabajar. Y lo que aprendí además en esta empresa era fantástico el tema de ejecución. En un fin de semana, para todas estas miles de personas, todos los comedores tenían separadores para que tuvieran que comer individual, porque la premisa era, salvo por ley, no cerrar, separar a los vulnerables. Entonces yo te diría que era un tema de manejar incertidumbre. Home office no era una opción más que para ciertas posiciones, no para los miles, pero algo, bueno, si quieres de 15,000, 1,000 se podían ir a casa, todos los demás tenían que estar allí. Y entonces era como asegurarnos de que la gente estuviera a salvo. E incluso los 1,000 que no podían ir, no lo veíamos por cuidarlos a ellos, lo veíamos por cuidar a los que estaban en la fábrica. Es decir, no vengas porque si tú te fuiste al súper y no te cuidaste, no quiero que expongas a los que se están cuidando y que además necesitan comer todos los días porque se extendió demasiado. Entonces, para una fábrica fue una experiencia completamente distinta, que lo que muchos era, pues te vas al home office y ya está. Otro, yo era el mexicano, digamos, que más entendía de lo que estaban pasando en las legislaciones que no eran claras. Entonces yo acababa de entrar, yo no llevaba ni 6 meses cuando empezó la pandemia y yo te diría que eso me ayudó a establecerme, pero la premisa era ejecución para cuidar a los individuos en un ambiente donde les digo que el home office, contrario a muchas otras oficinas, no era una posibilidad. Y eso fue bárbaro para mí. Y en Cuervo lo que les puedo comentar es que por un tiempo, claro, la gente se fue a sus casas, pero nuestras destilerías siguieron funcionando. Igual entiendo, aquí sí no me llevo ningún crédito, pero el trabajo que se hicieron en las destilerías fue tremendo para que la gente estuviera a salvo, para poder seguir teniendo producto disponible, para que la gente en sus casas pues también lo pudiera disfrutar en los momentos donde ya eran prudente hacerlo, ¿no? Entonces fue eso. Y lo que yo te diría hoy es que en la compañía estamos nosotros de vuelta en la oficina. Hay una necesidad de
estar juntos. Y yo lo que digo, si nos metemos ese debate de trabajar en casa, de trabajo híbrido y de estar en la oficina, yo lo único que puedo decir es que si la gente va a ir a la oficina, haz que valga la pena, ¿no? Porque se empezó a volver muy común que hacías reuniones y la gente en Teams estando en 3 cuartos distintos en el mismo piso. No, si vas a ir a la oficina, ve y estate junto y convive, que eso es lo lindo de ir a una oficina. Entonces, nosotros hoy en la compañía, en algunos países estamos completamente de regreso, nuestras fábricas están operando y bueno, también nos ha permitido continuar innovando al estar juntos y esto ha sido, la verdad es que muy, muy divertido estar juntos. Hay gente que le gustaría más, pero yo creo que sí nos hizo más flexibles también, ¿no? Sobre todo, siempre pienso, no es una receta para todo el personal, pero una mamá que trabaja, pues a veces necesita por la naturaleza poder tener más flexibilidad y bueno, en eso estamos trabajando, pero fue un poquito la historia de la pandemia. Híjole, Gabriel, es increíble esto que nos pasa a Jack y a mí, que invitamos a nuestros pacientes a tener esta plática e invitamos a la gente que se siente con nosotros durante esta conversación. Y te estoy escuchando hablar, ¿no? Y estoy recordando ese primer momento que viniste al consultorio con Jimena, tu señora. Y así como tú como reclutador, pues ya que yo también como los doctores que atendemos a los pacientes, pues también tenemos nuestro escáner y de alguna manera pues identificamos nosotros una serie de patrones y de parámetros que vemos en los individuos. Y el simple hecho que hayas llegado con Jimena y cómo veía que era tu relación con ella, hablaba mucho del individuo. De una persona a quien le importa su familia, a quien le importa la gente. Y hoy, después de esta cátedra que nos has dado de tu manejo en el área de recursos humanos, de reclutamiento, pero también de despido, de entender el ambiente laboral, el entender el engranaje de las personas, de los personajes, de los caracteres, ¿cómo pudieras tú darnos estos aprendizajes o destilar algunas de las perlas que nos has dado para que la gente que nos escucha diga, mira, acá está el comprimido de este episodio que ha sido tan maravilloso y del cual estamos tan agradecidos tanto Jack como yo? Gracias por tus palabras. Sí, mira, yo lo intentaría resumir así. Lo decíamos, las formas cuentan y no te estoy hablando de la empresa nada más. Pensemos en todos los que tienen el privilegio de tener a alguien que ayude en casa. ¿Cómo los tratamos? ¿Pagamos su seguro social? Hoy que es una posibilidad. Y a veces como seres humanos vemos a las organizaciones como un ente y dejamos de ver luego lo que también pasa en nuestras casas. Olvidémonos de cómo educamos a nuestros hijos y lo que también son ejemplos. Pero el cómo tratamos a aquellos con los que tenemos la fortuna de contar para apoyo, desde hacer un jardín o desde, insisto, si tienes el privilegio que alguien te ayude en casa, también tratarlos como a ti te gustaría ser tratado. Y a veces siento que a veces allí fallamos. Entonces, hasta para el que no esté en una empresa, siempre tienes que reflexionar si la forma en que estás tratando a tu gente, aquellos que están en tu círculo y que de alguna u otra forma te apoyan para lo que sea, trátalos bien, hazlo bien, es tu nombre siempre. Y para mí también tú tienes una marca, un apellido que le vas a heredar a tus hijos. Y esto no es menor y ese lo construyes más allá de lo que es una oficina. Y para mí eso sería algo bien importante. Todos hacemos recursos humanos todos los días, aunque no trabajemos. Y ese sería el primero. Para los que sí están en un entorno de oficina, yo lo que diría es no dejes de reinventarte, porque es lo que te va a llegar a seguir progresando en una organización. Pero si lo trasladamos también a aquellos que no trabajan, pensemos cómo éramos cuando fuimos papás primerizos y cómo nos vamos cambiando y reconvirtiendo cuando son teenagers, y cómo también nos vamos dando oportunidades como individuos a ¿te cuidas o no te cuidas tú? ¿Te levantas más temprano para hacer ejercicio y estar bien tú para ellos y para ti y para los demás o no? Hablabas del autoconocimiento y creo que también está el autocuidado.
Y todo esto es en las dos, ¿no? En la empresa sí, sí me entreno, me capacito, etcétera, etcétera. Pero en la vida diaria también nos reinventamos. Y yo creo que los que empiezan a ser más o mejores seres humanos y más plenos conforme su vida avanza es porque se están también reinventando y preparando. Y escuché los podcasts de ustedes y están en esa transformación. Y Ricardo, igual, cuando yo vine, me senté la primera vez, tu primera pregunta fue: hola, y te presentas como Gabriel y dices, no, ¿quién eres? ¿No? Y eso te habla mucho de también lo que ustedes buscan aquí en el consultorio. Pero yo creo que pues, a todos nos da gusto cuando interactúas con quien sea, insisto, no en el trabajo, que te preocupes un poquito más por el cómo estás bien y ya se acabó. Y entonces reinventarnos, porque además creo que la naturaleza, el cambio es constante y quienes lo abrazamos, creo que la vamos gozando y nos vamos sintiendo plenos conforme avanza. Y por último, ahí sí para aquellos, y creo que también es en la vida, pero para aquellos que trabajan, asegúrate de tener el balón siempre de tu lado. Tu carrera la administras tú. Y si en algún momento una organización o una relación interpersonal no te está dando lo que buscas, lo que te suma para tu bienestar y tu plan personal, toma decisiones. Mantén el balón de tu lado de la cancha para que eso te dé opciones y para que siempre tú puedas decidir qué es lo mejor para ti y los tuyos. Esos serían mis consejos desde esta visión de lo que hago en el día a día. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por esta increíble plática. Nos dejas con un sinfín de aprendizajes, de tips, de recomendaciones que estoy seguro que tanto nosotros como nuestra audiencia lo agradece. Así que aprovechar para agradecerte mucho tu tiempo y la humildad con la que compartes todos estos conceptos. No, gracias a ustedes. Un gusto realmente y ojalá sea útil. No, seguro que sí. Gracias a todos los que nos están escuchando. Para la gente que quiere saber más de ti o acercarse a ti, redes sociales, correo electrónico, ¿qué te funciona? En LinkedIn estoy como Gabriel Sander, tal cual. Perfecto, pues ya saben que LinkedIn, Gabriel Sander, para que lo busquen y le puedan mandar mensaje. Y pues agradecerte muchísimo a ti y a todos por escucharnos. Recuerden que esto es De Dientes para Adentro y cada lunes sacamos un episodio nuevo. Muchas gracias. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.